Tantas veces sufrí, no importa lo que pase, pero eso nadie lo sabe. adórale en esta mañana. Adórale en esta mañana, mi hermano. Padre, Adórale. tú estuviste en esos momentos, Señor. Adórale. Momentos, Padre, en la cual me sentía solo, Dios. Tú estuviste ahí para darme vida, Señor, aliento. Él es quien sostenta tu una mano. palabra, Señor, que conmovió todo mi ser y me dijo: Ningún hombre te puede ayudar. el precio de mi sangre. Ningún hombre te puede dar Estoy solución. aquí, Señor. Por eso tu hogar no se desbarató. Del Hijo y del Espíritu Santo. No se hagan ídolos ni monumentos de adoración. Tampoco pongan piedras decoradas en su tierra para inclinarse ante ellas, porque yo soy el Señor su Dios. Hermano, firme el pacto, el compromiso, lo que había establecido entre él y su Dios. La iglesia de hoy en día, hermano, tiene que mantener estable el pacto que hizo el día que aceptó al Señor en su corazón, el día que usted renunció al mundo para pertenecer a la iglesia del Señor, el día que usted le dijo: yo te acepto como mi único y suficiente Salvador, entra a mi corazón, mora en mi vida, toma control de todo mi ser. Ese día usted le estaba diciendo al mundo: no más. Pero ¿qué ha pasado al correr del tiempo? ¿Cuál es la iglesia? Por eso, hermano, cuando cantamos cantares en el verso 1, el capítulo 1, perdón, verso 7, dice: hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, donde apacienta, donde cesteas al mediodía. O sea, esto dice que usted y yo, que somos la amada, le pide a su amado que le indique el lugar donde pueda disfrutar junto a él de su presencia y sentirse segura, protegida, saciada, porque a ella no le satisfacía estar junto a los rebaños de los compañeros de él. Estos compañeros son los amigos. Y lo dice Cantares, capítulo 8, el versículo 13. Oh tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz. Escuche bien, pero la iglesia sigue insistiendo: házmela, ¿qué? Oír. Hermano, ¿esto qué quiere decir? Si otro escucha la voz de Dios, ¿por qué no la escucha usted? Es que en este tiempo, para poder mantener firmes, la iglesia tiene que escuchar la voz de Dios. ¿Dónde está la voz de Dios? En la palabra. Hay gente que se delica por nada, ¿cierto? ¿Será que han oído la voz de Dios?
Hay gente que va a otro y le dice, mire, es que el pastor dijo esto. Mire, hermano, es que la hermana dijo esto. Mire, hermano, es que su esposo dijo esto. Hermano, ¿será que un dicho puede hacernos apartar de la salvación de Dios? Si usted ha oído la voz de Dios. Yo creo que no, hermano. Porque la Biblia dice, seréis vituperados por causa de quién. El hermano entregará a su hermano. Entonces, ¿por qué, hermano, si es la iglesia que Dios quiere llevar, por qué está tan llena de delicadezas? ¿Por qué está tan llena de cosas de este mundo? ¿Por qué se oye más la voz de allá que de la palabra? ¿Por qué se oye más la voz del hombre que de Dios? ¿Por qué se obedece más al hombre que a Dios? Hermano, Dios no quiere eso. Dios quiere que usted y yo le obedezcamos a Él como iglesia. Dios quiere que nos sometamos a Él como iglesia. Dios quiere que le cumplamos a Él como iglesia. Mire, la iglesia tiene que entender que el punto que Dios exige de ella es fidelidad, firmeza, estabilidad, seguridad, sinceridad. Que no haya un doblez en su corazón. Que no se sienta a hacer lo contrario de lo que dice la Biblia. Mire, hermano, tenemos que ser conscientes que Dios está vigilando cada segundo, cada centímetro de segundo de nuestra vida. Tenemos que, la iglesia tiene que ser consciente que todo lo que usted oye, habla, hace, Dios lo está viendo. Es más, ¿sabe qué? Lo está escribiendo. Porque un día dice la Biblia, se van a sacar delante de toda la iglesia que vaya al cielo. No sé cuáles personas ni cuáles denominaciones Dios irá a levantar gente para llevar al cielo. Pero todos vamos a estar ante el trono blanco. Y allí dice la Biblia que se van a sacar el libro de las memorias. Y allí dice que se va a sacar a la luz la palabra, porque dice, la palabra que te he hablado, esa te va a juzgar en aquel día. Hay gente que se arruina la vida espiritual. Hay gente que se aísla, se cierra, se enfoca en un desánimo, en un desastre espiritual, porque no logró el objetivo que iba en contra de Dios. Hay gente que se propone hacer cosas en contra de Dios y Dios no les ha dicho, Dios no les ha confirmado, Dios no les ha hablado. Y ahí es donde van a tener problemas porque mire lo que dice la Biblia. Hay de los que dicen así dijo Jehová, pero Jehová no ha dicho. Hay de los soñadores que Jehová me dijo esto, Jehová me mostró, pero Jehová no le ha mostrado nada. Ay, que yo sentí esto y esto, pero Dios no le confirmó. Es que el sentir, hermano, la iglesia no debe moverse por sentires. La iglesia no debe de cobijar su pecado, hermano, aislándose. La iglesia debe de confesar. Y el punto que Dios manda es confiese y apártese y alcanza misericordia. Pero ¿de qué me sirve aislarme, quedarme quieto, quedarme callado, quedarme resumido, pero seguir en el mismo propósito?
No estoy haciendo nada. La iglesia tiene que buscar la voz de Dios, porque en la voz de Dios hay dirección de Dios. En la voz de Dios hay corrección de Dios. En la voz de Dios, hermano, lo torcido se endereza. Pero cuando hablamos de esta parte, ella dice, hazme oír. Hermano, es muy importante pedirle a Dios que aún lo que leemos nos permita y nos ayuda a entenderlo. Hay muchas cosas que la iglesia ignora en estos tiempos. La ignoran ministros. Quieren ser más misericordiosos que Dios. Quieren ser más compasivos que Dios. Quieren entender más la humanidad que Dios. No, hermano, nunca vamos a entender nosotros mejor la humanidad que Dios. Porque para nosotros, tal como ministros, Dios tuvo que entendernos y nos sigue entendiendo. Porque todavía seguimos en nuestra debilidad, en nuestra humanidad. No hay nadie es perfecto. El único perfecto está en el cielo. No hay nadie bueno. El mismo Jesús lo dijo cuando alguien lo quiso, hermano, como exaltar. Le dijo, maestro bueno. El Señor le dijo, ¿y usted por qué me llama bueno? Usted no sabe que no hay sino uno solo bueno, y ese es mi Padre que está ¿dónde? En el cielo, hermano. No reciba adulaciones de nadie. Porque muchas veces las adulaciones traen hipocresía. Porque hay adulaciones que vienen de Dios. Hermano, lo felicito porque usted es un hombre que ha permanecido. Dios lo ayude y lo siga manteniendo. Hermana, es que yo he visto que usted es una muchacha, una mujer, una dama de Dios. Usted, mejor dicho, yo he sentido de Dios casar. Yo me he soñado casándome con usted. No coma de esas adulaciones. Una de las cosas que el diablo vino a hacer con Jesús fue adularlo. ¿Y sabe cuál fue la adulación que le hizo? Primero le dio un reconocimiento. Sé que usted es hijo de Dios. Solamente diga que esta piedra se convierta en ¿qué? ¿Qué adulación tan tremenda, ¿no es cierto? Pero como el Señor sabía obedecer la voz de Dios y escuchar la voz de Dios. Porque es que en esto la iglesia tiene que ser bien clara. Hay que pedir que se nos abran los oídos espirituales para saber distinguir bien entre la palabra de Dios y la palabra del enemigo y la palabra humana. Por eso mire que la respuesta inmediatamente, porque el término del diablo, que el Señor lo reprenda, era hacer que Jesucristo desobedeciera a su Dios. Pero él le dijo, Satanás, la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de su Dios. Qué tremendo, ¿cierto, hermano? Pero traigamos eso a nuestras vidas. ¿Por qué la iglesia de hoy está, hermano, como en vez de ir aumentando en la espiritualidad? Porque, hermano, mire, no es tanto aumentar en lo numérico. La verdad lo digo y Dios lo sabe. En mi corazón, y estoy en el altar delante de Dios.
No me mueven los números. No. Porque entre más abundancia de creyentes, más problemas. Más mundo quiere meter el enemigo. No, me llama mucho la atención con la que el hermano Lucemio Ortiz hablaba y decía: esta obra no es obra de mega iglesias. Esta obra es de establecer obras y ir estableciendo obras. Y por eso es que nosotros, hermano, la meta debe de ser de abrir obras donde Dios nos lo permita. Los números hacen sentir al pastor grande. Le hacen cambiar de la palabra siervo o pastor al maestro, al evangelista. Al apóstol. Al profeta. Cuidado, hay que tenderle alfombra roja porque llegó el profeta, llegó el apóstol, llegó Julano, llegó Menga, llegó el reverendo. Eso le hace ir cambiando, porque el diablo trae todas estas cosas para adular. Y la adulación le hace subir el ego a la iglesia. Ay, ustedes sí. Uy, es que usted, hermano, dígale: nosotros no somos nada. Ese es el Señor. Es el Señor. Gracias a Dios. Y estos años que hemos podido servir al Señor, nunca he pensado más alto concepto que el de sí. Me he tomado como un servidor de Dios. Me veo igual a cualquier creyente de la iglesia que quiere agradar a Dios, que quiere ir al cielo. Mi mayor preocupación es la salvación de mi alma, porque el ministerio no me va a salvar. El cargo no me va a salvar. Me va a salvar el obedecer a Dios, el escuchar la voz de Dios, el someterme a la voz de Dios, el estar pegado a la voz de Dios. Hermano, el toque del Espíritu cesará. Las lenguas pasarán. La danza pasará. La alabanza, hermano, el cántico pasará aquí en la tierra. Pero la palabra de Dios dice que el que haga esa voluntad de la palabra de Dios permanecerá. La palabra no cambia. Los hombres podemos cambiar. La palabra de Dios no puede cambiar. Las congregaciones, las misiones, los dirigentes de las misiones podrán meter normas, podrán cambiar las normas, pero la Biblia no la podrán cambiar. Porque la norma número uno, hermano, de la iglesia en general es la palabra de Dios. No son tanto las normas humanistas. Dios sigue pensando que necesita una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia sin arrugas, una iglesia sin manchas, una iglesia sin contaminación, una iglesia que no ame las cosas que se mueven allá en el mundo, una iglesia que no vaya tras del hermano las corrientes de este mundo,
que vaya tras de las corrientes de la palabra de Dios, tras de las corrientes del Espíritu de Dios, que vaya tras de las corrientes del temor de Dios, que vaya tras de las corrientes de la obediencia a Dios. Porque cuando hay una iglesia que está bajo las corrientes de la senda antigua, las damas no les da por subir su falda, hermano, a las rodillas. No les da por abrirle una bragueta larga a la blusa. No les da, hermano, por cambiar su fisonomía. No les da, hermano, por alisarse, por encresparse, por ponerse extensiones. No les da, hermano, por ponerse todas las arandelas que el diablo les manda al corazón. La iglesia tiene que volver a los principios del fundamento de la palabra de Dios. Hermano, hoy se lo estoy diciendo. El mundo entero lo va a ver a través de esta página de internet, pero vamos a mantener los principios de la palabra de Dios hasta que Dios nos ayude. Y se le puede hacer duro a muchos. Yo no le pido a Dios que traiga a la iglesia números desastrosos, que traiga 20, que traiga 30. Yo le pido a Dios en mis oraciones, Dios mío, traiga gente que quiera someterse a su palabra, gente que quiera obedecer su palabra, gente que quiera andar como dice su palabra, traiga gente que quiera honrar su palabra, traiga gente que quiera testificar de su palabra, traiga gente que quiera santificarse a través de su palabra, porque si no lo santificamos a través de la palabra, no podemos llamarnos iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene que andar como Él anduvo, a la luz de la palabra. La iglesia del Señor, como dice Cantares, debe de oír la voz del Señor, que es la palabra del Señor. Ahora, cuando hablamos del verso 13 de Cantares capítulo 8, dice: oh, tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz, házmela oír. La iglesia no puede conformarse con que otros oigan la voz de Dios y cumplan la voz de Dios. La iglesia debe, cada miembro en particular, debe de preocuparse por cada vez que oiga la voz de Dios, que es la palabra de Dios, poner por obra esa voz de Dios en su vida. Ahora, esto nos habla que ella se refiere a ellos como los compañeros. Nos dice: tus compañeros y mis compañeros, porque eran compañeros de ambos. Eran los compañeros del cortejo de bodas. Estos últimos compañeros estaban con el amado en los huertos, donde él había decidido o descendido para recoger los lirios. Ahora, no me importa, iglesia, no te importa si tu pastor no vive los principios de la voz de Dios a la luz de la palabra. Vívalos usted, óigalos usted, póngalos por obra usted. Si otra iglesia no vive los principios de la palabra, esta iglesia se va a someter a oír y a vivir los principios de la palabra. Porque el que no los viva simplemente va contra la palabra de Dios, resiste a Dios. Y el que resiste a Dios no puede permanecer con Dios. De allí que habrán congregaciones donde a usted el pastor le ponga en disciplina
porque hizo algo que va en contra de la palabra de Dios. Pero llega el otro pastor misericordioso. El otro pastor con más amor que Jesús de Nazaret. El otro pastor más compasivo que Dios. Y le dice: venga, hermano, lo que pasa es que el pastor de allá no tiene amor por las almas. Tranquilo, venga y sea líder de alabanza. Venga y sea líder de los ujieres. Venga y sea líder del caballeros. Le puede dar, hermano, hasta la iglesia. Pero sepa, hombre, que te ha puesto Dios a servir en cualquier lugar de este país o del mundo, que si usted violenta los principios de Dios, Dios también lo va a violentar a usted allá en el cielo. Y por tal violencia, si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Porque Dios necesita hombres y mujeres que mantengan el principio de Dios, el fundamento de Dios, la seguridad de Dios. La Biblia dice que Dios no cambia, que Dios es el mismo ayer y hoy. Que los hombres cambien, pero nosotros, hermanos, los que leemos la palabra, los que estudiamos, los que anunciamos la palabra, no cambiemos lo que dice la palabra. La iglesia no se debe, hermano, fiar de los compañeros. Porque muchas veces, como dice la Biblia, si debemos cuidarnos de nosotros mismos, porque la Biblia dice: cuídate de la que duerme a tu lado. Es su carne, mi carne. Dice: el hermano entregará a su hermano. Dice: los enemigos nuestros son los de nuestra propia casa. Para nosotros poder agradar a Dios, tenemos que decirle a Dios que nos ayude a ser vigilantes a la luz de su palabra. La iglesia no puede, hermano, tomar otro rumbo. Hermano, ahora cuando estamos viendo todo lo que ha venido cumpliéndose a la luz de la Biblia, cuando vemos que ya faltan, hermano, quizás en el reloj de Dios segundos, milésimas de segundos, para que venga Jesucristo por la iglesia, no podemos cambiar los principios de la Biblia. No podemos cambiar el temor de Dios. No podemos cambiar, hermano, porque todo lo que esté aquí en la tierra se va a quedar. Hermano, físicamente el carro, la casa, la ropa, todo lo que sea físico, todo lo que sea de este mundo se va a quedar. Pero lo que sea de arriba, porque la Biblia dice: si soy de arriba, busca las cosas de arriba. ¿Dónde está sentado quién? Cristo. Hermano, nosotros, escúcheme bien, cuando yo leo esto, entonces tengo que ir, hermano, a Cantares capítulo 2 versículo 6, que es donde me confirma este punto, que dice de una manera especial ahí en ese texto número 6: y su izquierda estaba debajo de mi cabeza, y su derecha me abrace. Esa es la compañía, hermano, que nosotros vamos protegidos por el Señor. Los hombres no nos pueden proteger. Ningún hombre, ningún gobierno nos puede proteger. El que protege a los gobiernos es Dios. Usted tiene que buscar la protección de Dios. Usted tiene que buscar la protección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que los lirios estaban allí. Pero ahora en el capítulo 6 y el verso 2 nos habla de estos puntos. Y dice: mi amado descendió a su huerto a la era de las especias, para apacentar en los huertos
y para recoger los lirios. ¿De qué nos hablan estos lirios? Los lirios, dice que él descendió para recoger los lirios y representan la pureza y la santidad de la iglesia. La iglesia es apacentada entre los lirios, pero ¿dónde está tu santidad? Es que a un hombre santo no lo mueven cosas tan diminutas, porque un hombre santo, una mujer santa, siempre está confiada en el que es santo, santo, santo por la eternidad. ¿Dónde está usted fundado? ¿Dónde está usted fundada? Mire, hermano, que el día que Dios venga a recoger su iglesia, halle santidad en ella, halle pureza en ella. Dios no la va con la inmundicia. Dios no la va con el pecado. Dios no la va con las cosas que van en contra de los principios de su palabra. Cuando remontamos esto, podemos hablar de una manera especial, hermano, de Cantar de los Cantares 2, capítulo 16. Que nos dice: mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta entre lirios. Mire, usted, ¿de quién es usted, hermano? Usted es el Señor. Usted y yo como iglesia no le pertenecemos a ningún hombre, le pertenecemos al Señor, al dueño de la obra. ¿Y qué quiere, hermano, decirnos esto? También a la iglesia le habla el Señor de que Él es que la apacienta. O sea, que nosotros como servidores de Dios, usted como servidor de Dios, debe de pedirle a Dios, unido con el siervo, que nos dé la palabra que necesitamos cada vez que vengamos a la iglesia. La palabra así duela, la palabra así hiera. Pero hermano, yo quiero decirle, no se fíe de sus compañeros. La iglesia debe de retener el pie de la casa de su hermano. La iglesia no tiene por qué mantener una amistad como tan estrecha con otro hermano, porque de allí siempre van a salir roces. De allí van a salir conflictos. Usted en el momento no los ve, pero el enemigo todo esto lo usa para desbloquear la vida espiritual de una persona. Uno como iglesia debe de tener, hermano, un allegamiento, un acercamiento con el Señor. Recuérdese que la Biblia dice que no nos apoyemos en el brazo de ¿qué? De carne. Hermano, vemos muchos ejemplos en la Biblia. Vemos un ejemplo de uno que fue a matar al rey y le dio elogios y lo abrazó. Y a como lo abrazó, le metió el puñal y lo mató. Póngale cuidado como iglesia, estreche su relación con Dios. Esto le digo porque nosotros debemos de tener comunión unos con otros, pero saber hasta dónde llegamos. No está bien que usted mantenga metido en la casa de su hermano, porque la iglesia del Señor no debe de andar chismeando. Porque le pregunto yo,
¿de qué habla usted 3 y 4 horas con un hermano en la casa? ¿De Dios? ¿Sí? ¿Habla de Dios? ¿De qué habla? ¿Qué se pone a hacer? Entonces, Dios está viendo esto. Analice usted que su vida espiritual no avanza. Analice usted que su temor hacia Dios no avanza. En vez de avanzar, ¿va qué? En un retroceso. Es hora de hacer diferencias. Es hora de hacer, hermano, un alto y decirle hasta aquí. Porque hay gente que se congracia con otros por los beneficios. Porque es que ahí me dan comidita cuando llego. Allí me regalan. Allí esto. Allí lo otro. Congráciase con el Señor, hombre. Que ¿quién da mejor que el Señor? El Señor da y no saca en cara. ¿Cierto? El Señor da y no saca en cara. Quiero decirle lo que dice Cantares 2:2. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. ¿Qué quiere decir esto? El Señor viene pronto a recoger, a levantar a su iglesia. A aquellos que lleven una vida santa, escuche bien, una vida consagrada delante de Dios y del mundo. El mundo, oiga bien, que con esto quiero terminar. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. El Señor viene a recoger una iglesia, aquella que lleve una vida santa y consagrada delante de Dios y delante del mundo. Que el que vive allá afuera, que el que sea su vecino, que el que sea su familiar, así sea su papá inconverso, sea su mamá inconversa, sea su hija inconversa, sea su tío inconverso, sea su abuelo inconverso, sepa que usted es un hijo, una hija de Dios. Donde usted esté, marque diferencia. Que Dios nos ayude. Soberano Dios que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias.